Bienvenidos a todos, ya estamos al aire nuevamente en nuestro programa Apóstoles en los Hechos, a través de Radio Consentido 96.9 FM y también a través del canal de Omar Barraza Pastor, a través de YouTube. Enviamos una bendición, un abrazo a todos los que nos están siguiendo, a los que están sintonizando esta maravillosa estación. Bueno, pues les mandamos un abrazo, declaramos que la gracia y el favor del Señor están con todos ustedes. Reciban de parte de este concepto, de parte de este ministerio Apóstoles en los Hechos, un gran abrazo y declaramos que hoy será un buen día para alabar al Señor, hoy será un buen día para que tú recibas la gracia y el favor, hoy es un buen día para que tú tengas el cobijo espiritual de parte del Eterno y puedas tú sentirte contento y feliz. Así es de que, bueno, te mandamos un abrazo ahí, qué bueno que estás en sintonía de Radio Consentido, y también a todos los que nos verán en algún momento en el canal de Omar Barraza Pastor. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy, como cada martes, aunque el martes pasado por ahí tuvimos un compromiso pues externo a nosotros, fue la pérdida de una mujer que ha servido al Señor siempre, falleció, y esposa del pastor de la 11ª Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, del pastor Arnulfo, la hermana Dina, y estuvimos atendiendo y acompañándolos por ahí, pero ya hoy nos reintegramos nuevamente a esta maravillosa estación, a este maravilloso canal, con este maravilloso programa, tratando de llegar hasta ustedes, de hablar de algo que tenga que ver o que sea de importancia para los que estamos en Cristo y los que estamos viviendo una vida espiritual. Hoy, antes de dar la bienvenida a los hermanos que siempre nos acompañan, bueno, tenemos a un pastor que está con nosotros. Él es también de parte, o es parte importante del concepto de Apóstoles en los Hechos, y él es el pastor Juan Cabriales. Bienvenido, pastor, qué bueno que estás aquí, estamos cómodos, está rico, y aparte en una mañanita tan fresca como la de hoy. Amén, hermano, paz de Cristo. Me siento contento de estar aquí en Radio Consentido. Dios bendiga, hermanos, este ministerio y este llamamiento que tenemos a la radio, juntamente con el equipo que estamos aquí reunidos, hermanos, y pues adelante, estamos para servirle y para intentar, si hay alguna persona que tenga una duda, intentar resolver su duda en el nombre de Jesús. Claro que sí, estamos en Radio Consentido, Apóstoles en los Hechos. Hoy tenemos un programa en el que hablaremos de ética, de principios, hablaremos de valores, hablaremos de algo que tenga que ver con la cuestión moral, pero principalmente con la cuestión pastoral, con la cuestión espiritual. Entonces, damos la bienvenida al pastor Juan Arévalo también, que él pues ya como cada martes aquí nos acompaña. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente un martes más aquí en esta estación. Bendiciones a todos los que nos escuchan, y bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos a ver este tema tan importante que tiene que ver con la ética. Pastor Oscar Domínguez, bienvenido. Gracias, Omar, gracias a todos. Deseamos que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y aquí estamos, ¿verdad?, echándole ganas otra vez. Iniciamos con nuestro programa y hoy queremos hablar de dos palabras que componen una frase en dos sentidos. Una es ética moral y otra es ética pastoral. Y yo abro la pregunta, abro el programa tratando de que nos defina alguien qué es ética, para poder, a nuestros radioescuchas, aunque lo saben, para poder refrescar un poquito la memoria. ¿Cuál es el significado de la palabra ética? Pues podemos partir del primer concepto general que tiene que ver con la ética, que es la ciencia de la conducta. La ética es la ciencia de la conducta, y se entiende como ética, ¿verdad? Entendemos más bien como conducta la actitud constante, o sea, es un conjunto de acciones conscientes dirigidas hacia un fin. La conducta es un conjunto de acciones conscientes dirigidas a un fin. Entonces la ética es la que estudia esa conducta. Eso sería lo que es el aspecto de la ética. ¿Ya? La ética no es un proceso, no. Porque el proceso tiene principio y tiene final. La ética es algo totalmente abierto, es algo que no tiene principio y no tiene fin. Pues ya se convierte entonces en sí, en la ética, como un conjunto de reglas o un código de reglas, ya sea de principios morales que van a regir o que van a dirigir nuestra conducta. Sí, ese es el código de principios que rige nuestra conducta y considera las acciones de los seres humanos referente a la justicia.
Ok. Sí. ¿Hay algo más que quieran? O la injusticia. ¿Algo más que le quieran sumar al significado de ética, pastor? En el vocablo, en el español hay verbos, hay nombres y hay pronombres, y hay un verbo que le llaman el verbo gerundio. Este verbo tiene un principio, pero no tiene un final. Se empieza una acción, pero nunca se termina, es perpetuo. La ética viene siendo algo así, tiene un principio, pero no tiene un final, a menos que nosotros decidamos terminar con nuestro código de ética. Bien. Yo le pregunto a cualquier pastor de los que está aquí, para ir entrando un poquito en materia en lo que tiene que ver con la cuestión espiritual o la cuestión pastoral. ¿En qué momento la ética se implementó en el ambiente espiritual? ¿Cuándo, porque ahorita iremos al texto bíblico en cuanto a conductas o eventos éticos en la Biblia, pero nosotros en nuestros tiempos, ¿en qué momento la ética fue parte del lenguaje del cristiano? La ética fue parte del lenguaje del pastor. ¿En qué momento esto sucedió? Podemos observar que a través de la historia bíblica vamos viendo, aunque no teníamos los conceptos tan definidos como hoy, que es la palabra ética, la palabra moral, ¿verdad? No lo teníamos tan definido como hoy, más sin embargo se vivía un código de ética desde los principios, ¿sí? Y fueron marcados prácticamente por Dios, de alguna manera. Lo fue incluyendo en la vida de la persona. En este caso, si hablamos un poquito de ejemplos, pues podría ser Adán y Eva, que Dios les dio una sola ética, ¿no? Que les dijo, pues, son como niños, ustedes son inocentes, mas sin embargo, si comieren del árbol, ya de ahí, Dios les da como la oportunidad de demostrar su ética al comer o no del fruto. Entonces el reglamento viene después, cuando ya los seres humanos saben si es bueno o malo las cosas y determinan hacerlo malo porque no sabían que había un código mayor, que viene de Dios, ¿sí? Ya cuando Dios implementa la ley, que es cuando empieza a decir no matarás, ¿no? Ya está forzando a la humanidad a vivir bajo un código, aunque no lo forza, más bien le dice lo que a él le parece. Exactamente. Ya cada quien, en base a su libre albedrío, entonces ya toma la decisión de seguir una ya sea el seguir a Dios en su libre albedrío, o renegar de Dios, o estar fuera de los conceptos de Dios. La ética es un conjunto de cosas que direccionan hacia determinado lado. La ética te enjuicia, la ética Lo que pasa es que la ética estudia las costumbres humanas. Ajá. Estudia las costumbres y los principios de acción, Okay. que se constituyen o que se consideran lo bueno o lo malo. Sí, o sea, la ética estudia esas conductas humanas. Por eso es que también ya dentro de las clasificaciones podemos hablar, como empezabas tú ahorita este programa diciendo, bueno, la ética moral, la ética cristiana, la ética secular, pues puedes clasificar, porque ¿qué está determinando lo que es bueno y lo que es malo? La ética en sí al último encierra entre lo bueno y lo malo. Y aquí una de las claves, ¿verdad?, en la conducta del ser humano es entender qué es bueno y qué es malo, y quién va definiendo lo que es bueno y quién va definiendo lo que es malo. O sea, aquí esto es importante, entender el aspecto de la ética, porque la sociedad, en la sociedad, por ejemplo, muchas veces la ética se determina por lo que dice el conjunto general de la sociedad. Si la sociedad acepta ciertas cosas y dice que es bueno porque la sociedad en general lo aceptó. ¿Eso es ética? Eso es una ética social. Es la ética social, es la ética secular, vamos a decirlo así. Aquí la diferencia en este sentido es entender cuál es la verdadera ética, cuál es la ética real, la ética que debemos de seguir. La ética, ¿de dónde se origina? ¿Cómo se origina la ética que debemos de seguir? Si realmente debemos aceptar lo que la sociedad dice, o en nuestro caso aceptamos lo que la palabra de Dios dice. Ahorita lo que mencionaba el hermano Juan Cabriales, decía él, bueno, es que Dios le dijo al hombre y a la mujer, bueno, Dios ya le estipuló una regla a Adán, en este caso a Adán y a Eva, y les dijo, coman
de todo árbol, pero de este árbol no coman, ¿ok? Entonces ellos ya tienen la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Entonces ellos actuaron, ellos tuvieron una conducta, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces en la ética de Dios, ellos actuaron mal. Ese es un actuar mal de ellos, porque no hicieron lo que a Dios le agrada. Entonces la diferencia en el caso del cristianismo es que nosotros nos basamos en base a lo que dice la palabra de Dios y no en base a lo que dice la sociedad en general. Esa es una diferencia. Bien, adelante Juan. No, precisamente hablando de Adán y Eva, nos damos cuenta que desde un principio al hombre no le gusta estar bajo gobierno. Y la ética es un conjunto de reglas. Y si hay un conjunto de reglas estipulado por alguien, en este caso nosotros decimos Dios, pues es un gobierno. Y a la gente no le gusta, al ser humano no le gusta vivir bajo gobierno. Adán y Eva no quisieron estar bajo el gobierno de Dios al desobedecer su mandato. Entonces la ética es un gobierno que no nos conviene. Dice la palabra de Dios, Salomón dijo, yo solamente he hallado una cosa, Dios hizo al hombre recto, pero ellos han buscado muchas perversiones. Entonces no nos gusta vivir bajo gobierno. Bien, estamos hablando de ética, estamos a través del 96.9 Radio Consentido y también transmitiendo a través del canal de YouTube de Omar Barraza Pastor. Es una bendición y estamos tocando un tema que nos debe interesar a todos porque hoy en día escuchamos sin duda muchos comentarios de parte del gobierno, de parte de la educación, de parte de la televisión, escuchamos muchas versiones y todos van en direcciones diferentes, pareciera. Entonces, estamos hablando de ética tratando de que usted pueda fundamentar su conocimiento ético sobre determinada cosa, tal o cual cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que usted se mantenga en Radio Consentido 96.9 FM y podamos hoy definir con claridad la ética moral y la ética espiritual, aunque hay diferentes éticas, ¿no? Que el que es profesionista, el que sigue diferentes reglas, y esto se convierte en una ética, o es ética y la ética se convierte en reglas, al revés, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el caso del ser humano, del hombre, el hombre es un ser ético. ¿Por qué el hombre es un ser ético? Bueno, porque a diferencia de los demás seres vivos, el ser humano tiene la capacidad de razonar y el ser humano puede decidir si hace o no hace las cosas, es la decisión. En el caso de los demás seres vivos, como en el caso de los animales, ¿sí? Los animales actúan por instinto. Entonces, o sea, su acción es por instinto, no es una decisión de ellos de que si lo van a hacer, van a hacer algo que es bueno o que es malo, ¿no? Ellos actúan por instinto. Entonces, si le acercas un plato de comer a un perro que tiene mucha hambre, aunque tú te lo estés acercando y él esté comiendo, en el momento que estás comiendo, tú se lo vas a quitar, aunque tú mismo se lo diste, le puedes decir, oye, déjamela para servirte más, él va a lanzarte una mordida, porque su instinto le está diciendo ciertas cosas. En el caso del ser humano, la diferencia es que uno puede decidir entre hacer lo que es correcto o lo que no es correcto. Y entonces, si el ser humano tiene esa capacidad de decidir, por eso el ser humano se dice que es un ser ético. Sí, el ser humano es un ser ético, porque el ser una persona ética es porque puede decidir entre lo bueno y entre lo malo. Y ya sea, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, nuestra labor como profesionales, tenemos que decidir, tenemos que tener acciones buenas o hay acciones malas. Por eso es que hay una ética laboral. En nuestras conductas normales, en nuestra vida diaria, sí, con nuestros valores, con nuestros principios, determinamos lo bueno y lo malo, porque estamos actuando. Sí, entonces por eso se van determinando esas diferentes éticas. Pero aquí un punto importante es entender este aspecto de determinar quién determina lo que es bueno y quién determina lo que es malo, para que yo pueda decidir en hacer algo bueno o en hacer algo malo. Entonces ahí es donde está un punto importante, ¿verdad? La ética, estamos hablando de ética en la vida del cristiano.
también bendecimos los radioescuchas que no se reúnen en ninguna iglesia tal vez y escuchan esta frecuencia. Bueno, estamos hablando de ética en todos los sentidos. Yo le pregunto, tratando de volver a la definición de la palabra ética, ¿cómo relacionamos la ética con el derecho? ¿Cómo relacionamos la ética con la voluntad? O sea, la ética, por la dirección que sea, termina cuando yo quiero ejercer mi derecho, cuando yo quiero ejercer mi voluntad y no quiero ejercer la regla o la... Por ejemplo, si de parte del gobierno viene una dirección y el gobierno dice, es que estamos haciendo las cosas con ética, con principio. Bueno, ¿dónde termina? ¿Dónde puedo yo dejar de seguir eso y seguir mi propia voluntad? No mi propio instinto, pero sí a lo mejor mi voluntad, mi deseo, mi anhelo, lo que yo quiero hacer. Y no transgredir algo que... Porque al final los gobiernos están instituidos por Dios. Y nuestra responsabilidad es orar por ellos, sean buenos o sean malos. ¿Dónde queda la ética ahí? Sí, miren, es que hay una forma de describir esto, se le llama desacato. Cuando hay un gobierno, vamos a así decirlo, autoritario, un gobierno como lo que podemos ver en otros, como el Talibán, vamos a así decirlo. Es un gobierno que viene y pone con fuerza lo que ellos creen. Entonces hay algo que se le llama desacato. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un código moral y un código ético. En el caso de la moral, viene el término latín moralis, ¿sí? Que significa modo de vivir, ¿sí? O una forma de vivir que tiene que ver con las costumbres y que tiene que ver con los principios. Entonces, en el caso del gobierno, cuando comienza a ejercer derechos, no quiere decir que por ello estén bien definidos. Entonces, ya la orden o lo que viene siendo el desacato es cuando usted define o determina por su propio derecho lo que usted quiere formar, vamos a así decirlo. Que llegaran aquí, el gobierno nos dijera, ya nadie va a ser católico, nadie va a ser cristiano, ¿sí? Nosotros podemos hacer el desacato, ¿sí me explico? Pero en el caso de uno, tiene que implementar siempre la voluntad de Dios primero que nada. Entonces, ahorita vamos, yo creo, a entrar un poquito más en esto, en el sentido de que vamos a comenzar a determinar quién pone la moral, quién pone la ética, para entonces nosotros saber por quién nos vamos a regir, ¿sí? No solamente por nosotros mismos, o por el gobierno, sino por lo que viene de parte del Señor en este caso. Y es que, por ejemplo, en el caso de lo que el gobierno hace, la sociología, por ejemplo, la sociología nos da el estudio, ¿verdad?, de que lo que la sociedad acepta como tal es bueno. Entonces el gobierno, por ejemplo, se basa por lo que de la sociedad acepta. Si la mayoría, en este caso, la mayoría acepta ciertas cosas, entonces el gobierno va a decir, no, pues no, está bien, ¿sí? No hay problema. Por ejemplo, lo vemos muy práctico en el lenguaje, en el vocabulario, ¿no? Y que nosotros ahorita estamos manejando con el aspecto de querer ser incluyentes en todo, ¿verdad? Es decir, mexicanos y mexicanas, por ejemplo, que está mal pronunciado. Los políticos, ¿para qué lo hacen? Para tener la aceptación de la gente en general. Y como la gente lo acepta, como la gente lo ve bien, entonces, aunque la Real Academia de la Lengua diga que está incorrecto, ellos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque la sociedad acepta eso. En el sentido de los valores morales, es igual. ¿Qué conductas son correctas dentro de lo moral y qué conductas no son correctas dentro de lo moral? Bueno, ¿quién lo va a determinar? Lo determina la sociedad. Entonces, si la sociedad le parece bien que alguien llegue a un lugar y salude, es correcto. Pero si la sociedad dice no saludes, no es correcto. Si la sociedad en general es la que va determinando esos puntos. O sea, el gobierno se rige por muchos de esos aspectos. El gobierno, por ejemplo, va a querer al menos que venga alguien que quiera por la fuerza imponerse, ¿verdad? Pero el gobierno va a hacer lo que en general la sociedad está diciendo.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? También la sociología estudia el aspecto del grupo social cristiano, del cristianismo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la diferencia de nosotros es que nosotros no nos regimos por lo que le parezca a Juan, o te parezca a ti, o al hermano Juan también, o a mí, sino lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién va determinando lo que es bueno y lo que es malo? Palabra. Dios. Es Dios. ¿Sí? Dios va determinando lo que es bueno y lo que es malo. A nosotros puede gustar ciertas cosas, pero en la Biblia nos dice que es malo, es malo. Entonces nuestra ética de nosotros se origina de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, la sociedad, la ética secular, vamos a decirlo así, se origina de lo que sentimos nosotros hacia afuera. Y la ética cristiana viene de afuera Hacia adentro. hacia adentro. Transformarnos, sí. ¿Y por qué nosotros aceptamos la ética cristiana? Por nuestra condición de hombres. ¿Cuál es nuestra condición como seres humanos? Somos pecaminosos de naturaleza. Raza caída. Desde el principio el hombre cayó. Entonces, ¿de dónde se origina la concupiscencia de nosotros? El pecado, ¿dónde se origina la maldad? Desde adentro de nosotros, de la concupiscencia sale de aquí. Por eso es que no podemos confiar en lo que nosotros estamos sintiendo y creyendo. ¿Por qué? Sintiendo nada más en ese sentido. ¿Por qué? Porque es posible que esté manipulado, esté corrompido. Por eso agarramos la palabra de Dios y lo que Dios nos diga, entonces vamos a tomar y a someternos a esa voluntad para entender lo que es bueno verdaderamente. Por eso es como cristianos ir contra corriente, ¿no? Así le llaman. La sociología tiene una materia que se llama ser social y sociedad. Y la sociología te marca esa materia y te dice, Samuel es un hombre de la tercera edad y él está en el crucero vendiendo algún producto para sustentarse. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Que a lo mejor Samuel está ahí porque la gente dice, bueno, ¿qué no tiene hijos? Bueno, a lo mejor sí tiene hijos, pero Samuel se portó mal con los hijos. Y por eso los hijos no le tienden la mano a Samuel, es lo que dice la sociología. Pero la palabra de Dios va en contra de, porque aún no dice, si tus padres son buenos, si tus padres son amables, no dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces no dice, si te dieron lo mejor, no, dice, es una orden, es una ley de Dios, es ética de Dios, honrarlo. Entonces la sociología te marca y te dice, sus hijos no mantienen a Samuel, no le dan economía a Samuel, porque Samuel a lo mejor los golpeó mucho, a lo mejor les pegó. Pero la Biblia es totalmente opuesta a todo este pensamiento ético de la sociedad. Por eso decía el pastor Oscar, ¿quién rige la ética? Bueno, la sociedad. Pero realmente, ¿quién rige la ética de nuestras vidas? Bueno, pues la palabra de Dios. La ética correcta, pues sí. La palabra, por ejemplo, ahorita vemos una doble moral, ¿no? En la sociedad. Mucho. Decimos, cuida el huevo de una tortuga. ¿Cómo cuidan los huevos de una tortuga ahorita? No, como si fueran oro. Celosamente. Pero están despenalizando el aborto. Sí, están despenalizando el aborto. O sea, y a la sociedad ahorita le parece más cuidar y condenar, por ejemplo, a alguien que contra el maltrato animal, contra estas cosas. Pero sí permiten el aborto. Ok, esa es la ética de la sociedad, la ética secular, ¿verdad? Que se mueve. Pero en el caso de nosotros no. En el caso de nosotros se sobrepone, por ejemplo, en este caso, la vida del ser humano. Se sobrepone la vida del ser humano. No, porque la Biblia también cuida, por ejemplo, a los animales, cuida a todos esos seres vivientes también. Hasta nos habla a nosotros de esas cosas. Pero también no tiene esa doble moral. Dice, cuida la vida del ser humano. ¿Desde cuándo? Desde que es embrión. Desde ahí empieza el cuidado como ser humano. Entonces, que entra en conflicto la sociedad, porque dice la sociedad, por ejemplo, cuando hablábamos del aborto en el programa, que cuando hablábamos de la despenalización, ¿qué decíamos en este aspecto del por qué muchos quieren que se despenalice el aborto? Porque quieren andar en sus vidas libremente sin que nadie les diga nada. Sin gobierno. Y si quedan embarazadas, para que no haya ninguna consecuencia, sí, de poder traer al bebé, entonces ellos van a dicen, no, pues mejor
que haya aborto para que no tengamos ese problema. Y entonces dice la sociedad, pues acéptalo. Y no, ¿por qué? La Biblia nos dice que matar es pecado. Entonces, ahí a nosotros nos está regulando la palabra de Dios. ¿Cuál es la ética correcta o la que nos debe de regir? Pues la ética es la que se origina de Dios, porque Dios no normalmente está viendo una situación, está viendo un futuro para nosotros. Entonces esto va a traer consecuencias después, qué cosas, qué es lo bueno y lo malo. Por ejemplo, en este caso, si se permite el aborto, bueno, dice, pues es bueno para ciertas personas. ¿En qué sentido? O nomás por cierto tiempo, pero va a traer un problema social muy fuerte más adelante. Y entonces al último se va a determinar que está mal, pero pudieron haberlo hecho desde el principio si hubieran aceptado la palabra de Dios. Es que sabe que el problema que estamos enfrentando en esta época es que la gente tiene ansias de poder y ansias de estar. En el caso de los políticos, muchos de ellos no están por querer bendecir o ayudar a la sociedad, sino para ayudarse a sí mismos. Entonces, esa es una corrupción, es algo que ha corrompido la moral de los políticos, de los que están haciendo leyes, de los que están votando a favor y en contra, que supuestamente la misma sociedad vamos poniendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o como presidentes, o como gobernadores. Entonces nosotros mismos los vamos poniendo, pero al final de cuentas ellos se rigen en base a lo que ellos quieren, y si ellos quieren algo para ellos, necesitan tener al pueblo contento. Y al tener al pueblo contento, necesitan ir haciendo lo que el pueblo quiere. En uno de los programas una vez hablábamos acerca, por ejemplo, del alcohol. El alcohol hace 80 años más o menos estaba penalizado, no podían tomar. ¿Qué es lo que pasa? Que si una persona de aquella época viera los jóvenes cada fin de semana aquí en nuestro Juárez, así decirlo, lo verían y se asombrarían, se escandalizaría. Sí, porque ellos verían una desmoralización grande dentro del entorno social, pero ahora es algo normal y es algo bueno, incluso para la sociedad, ¿verdad? Más sin embargo, la Biblia nos marca y nos dice, no está bien la embriaguez, no está bien la borrachera. ¿Por qué? Porque eso acarrea muchas consecuencias. En este caso, la despenalización del aborto y otros tantos más llamados derechos que han estado corrompiendo a la sociedad, van a terminar con una consecuencia grave. Ahora, lo vemos y la Biblia lo remarcó muchas veces. En los postreros tiempos, a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno. Y eso lo estamos viendo hoy en día. O sea, si usted como cristiano, la red social, vamos así decirlo, usted está en contra del aborto, usted comienza a decir algo, ¿qué es lo que pasa? Lo censuran. Le censuran para que usted no pueda decir lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque está dando un discurso de odio. Mas, sin embargo, si una de las personas de las que están en contra empiezan a hablar del cristianismo y a decir de cosas, ahí no censuran nada. ¿Sí? Y nosotros tenemos un derecho, cualquier mexicano tenemos un derecho a libre creencia. Usted puede creer lo que usted quiera. Mas, sin embargo, vemos que la sociedad ha llamado bueno a lo malo y a lo malo le han llamado bueno. ¿Sí? Y muchos políticos están en contra de nosotros como cristianos. Sí, así abiertamente se puede decir que están en contra de nosotros porque tapamos muchas cosas, porque hay mucho cristiano hoy en día de cualquier denominación, hay mucho que creen las reglas que vienen de parte del Señor, y esto detiene muchas cosas que quieren hacer. ¿Sí? Por ejemplo, la globalización ha hecho mucho daño. Y qué es una de las cosas que quieren hacer es, por ejemplo, que no haya tanta humanidad, que no haya tanta gente, ¿verdad? Dicen ellos y una de las formas en las que están haciendo, pues, el aborto, ¿sí? Y otras cosas, ¿verdad? Matrimonio igualitario. Eso es donde quería. Es impresionante ver cómo cuando el hombre gobierna o el impío gobierna, como dice la palabra, el pueblo sufre. La Rusia de Stanley, con el comunismo, manejando un código de ética, al final de cuentas vino matando más de 15 millones de personas. Y le tomó 70 años a Rusia reconocer que el gobierno de Dios pudo sacar a Rusia del hoyo en el que estaban. No es el comunismo, no es el partido, no es fulanito. Es al final de cuentas pegarse a la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que Cristo
pone su carácter en nosotros a través del Espíritu Santo, y el carácter de Cristo nos vuelve personas éticas moralmente hablando y espiritualmente hablando también. Sí, porque ese es lo que mencionábamos ahorita, decía el hermano, es que hay corrupción. El problema de nosotros como seres humanos es que nos podemos corromper rápidamente por nuestra naturaleza. Entonces puede haber intereses personales, y por esos intereses personales afecta a la sociedad en general. Sí, o sea, por ejemplo, para que hay gentes o políticos que prometen ciertas cosas para poder estar ahí en ciertos lugares o llegar ahí y permanecer ahí, y entonces sin importar las consecuencias sociales que más adelante o posteriormente tengan, ¿sí? Entonces ese es el problema de nosotros como personas, en confiar en nuestra ética, ¿sí? Propia o determinada por la misma sociedad, porque una persona, por ejemplo, que una madre nunca va a dejar de amar a su hijo, sea lo que sea, por sea lo que sea, y entonces a lo mejor si le dijeran o le dieran una propuesta a una madre de un hijo en general, ¿verdad? No digo que todos. No, pues mira, si aunque mate tu hijo puede estar libre, si aprobemos esta ley, fírmale. ¿Qué va a hacer la mamá? Pues lógico que va a firmar. Va a firmar, ¿por qué va a firmar? Pues porque quiere ver a su hijo libre, quiere ver. Entonces, ¿qué está influenciando ahí en ella? Los sentimientos y las emociones. Ahora, ¿qué consecuencia puede haber dejando una persona que ha matado libre? Que mate más. Pues que siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que está corrompida la sociedad, y es muy difícil que podamos, o es difícil confiar plenamente en que la sociedad en general, en este sentido, determine los valores, porque hay corrupción en nosotros como seres humanos. Por eso entonces viene la palabra de Dios. 96.9 Radio Consentido FM, estamos hablando de ética. ¿Y por qué de ética? Si estamos tratando nosotros como este concepto, ministerio de apóstoles en los hechos, estamos tratando de ver de atender lo que se escucha, lo que se vive en cada hogar. Es muy fácil escuchar, o muy frecuente escuchar, es que sucedió esto porque no tiene ética, porque es falto de ética. Y yo le pregunto, tomando el último comentario que hizo el pastor Oscar Domínguez, de aquella mamá que necesita sacar a su hijo de la cárcel porque cometió un asesinato, cometió un delito, y alguien viene y le dice, mira, si direccionamos esto con esta ley, tu hijo puede salir. Y ella deja de atender lo ético para atender la necesidad propia, para atender una circunstancia, para atender una necesidad. Y entonces ella esto lo hace una necesidad, pero no necesariamente tus necesidades son cuestiones éticas. Estamos hablando de lo ético en lo moral, en lo social. Entraremos en su momento porque también hay mucho que hablar de lo ético en lo pastoral y en lo espiritual, pero en lo moral no necesariamente, a no ser que me corrijan o me ayuden a alimentar esto, no necesariamente tiene que ser que mi necesidad pueda ser una conducta ética, no necesariamente. Sí, mire, lo podemos ver desde el punto de la Biblia. Uh-huh. Abraham, Dios le pidió a su hijo a que lo sacrificara. ¿Por qué? Porque Dios proveía algo más grande para la sociedad desde ese momento hacia el futuro. Quería proyectar la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces? Le dice, pues entrégame a tu hijo, sacrifícamelo. Van al monte, el niño en el camino todavía le pregunta, papá, pues aquí está esto, aquí está la leña, aquí está esto, ¿dónde está el sacrificio? Y el papá calla. Solamente dice, iremos, adoraremos y volveremos. Él ya estaba declarando que iba a volver con su hijo a pesar del mandato de Dios. Estando en esa condición, lo pone sobre aquel lugar y aún con el cuchillo en la mano y a punto de hacer el sacrificio, porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Abraham pensaba que iba a poder levantar Dios aún sacrificando a su hijo. Que iba a levantarlo de los muertos. O sea, él tenía la confianza completamente en Dios, y cuando él va a hacer esto se levanta en la voz y le dice, espera, ya te hemos visto que sí tienes a Dios primero.
Entonces, en el caso de la mamá que tiene al hijo en un problema y no pone primero a los términos de Dios antes que a su propio hijo, entonces viene una consecuencia mayor. ¿Por qué? Porque quizás a través de esa madre que firma y otro que firma y otro, se vuelve un derecho, aunque estamos hablando de algo muy extremo, ¿verdad? Sí, pero apliquémoslo en el aborto, por ejemplo. Ándele. En el aborto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si ponemos primero a Dios y sus términos, entonces Abraham se convierte en el padre de la fe. Y entonces él se convierte en algo grande para la sociedad. Dice que en él serían benditas todas las naciones por la fe, no por Israel en sí, sino por la fe, ¿sí? Entonces, en el caso de la mujer que dice, pues no despenalicen esto, que mi hijo cumpla su condena en base a sus hechos, a sus acciones. Entonces ella pudiera traer algo, una bendición para la sociedad en común, pero en este caso no es así. ¿Por qué? Porque hoy la comunidad no piensa en los demás. Somos personas muy egocéntricas, pensamos en nosotros, en lo que queremos, y en el caso del político, en el caso de vamos así decirlo, porque hay muchas formas de hablarlo desde los términos bíblicos, como el patrón que no le da el jornal al obrero digno. Entonces, cosas así lo podemos estar interpretando con la Biblia, y es igual. O sea, cuando el egocentrismo, la codicia, la avaricia, todo lo que menciona la Biblia que es en contra, que es de la carne, que no proviene de Dios, se convierte en un problema social. Así es. Sí, como dice, ¿verdad? Es un problema que a corto plazo a lo mejor la gente busca su propio interés, pero a largo plazo trae problemas. Ahorita estamos envueltos en muchos problemas sociales por consecuencia de generaciones atrás, de decisiones y todo eso. Entonces, en el caso de Cristo, Él ve las cosas hacia un futuro, hacia una eternidad. Él nos habla, por ejemplo, nosotros de una participación eterna en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, dice la primera carta de Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa concupiscencia que se origina en nosotros. Entonces, ¿cuándo huyes de esa concupiscencia? Bueno, cuando tú eres parte de esa naturaleza divina de Dios, y permites que Dios obre en ti, que Dios obre en tu vida. Porque si la gente a veces habla de una manera muy superficial de la palabra, no profundizan en la palabra de Dios, porque no la interpretan como es correcto. Entonces, como ellos ven que hay ciertas cosas que no les conviene en su momento, entonces lo que quieren es destituir la palabra de Dios, o lo que dice el Señor. Dicen, no, pues mejor no nos conviene, la Biblia es esto, la Biblia es aquello. Y por eso la Biblia recibe el ataque constante de muchos grupos sociales para quitarla. Es decir, no, es que no conviene, y esto, lo otro. Y ahorita, por ejemplo, uno de los ataques que está recibiendo la palabra de Dios es que realmente sea verídica, ¿no? Ahorita está la gente diciendo, no, es que la Biblia ya no es correcta, que es una copia de copias y de copias, y a veces nosotros mismos hasta no la creemos. Nosotros mismos vamos y lo transmitimos y lo enseñamos y no entendemos la magnitud de las palabras con las que queda la gente, que realmente lo que quieren es desvirtuar la palabra de Dios. Pero la Biblia, ¿por qué se ha mantenido a través del tiempo y a través de los años? Porque el cumplimiento de lo que dice se está manifestando de una manera constante. Si tú actúas así, esta va a ser la consecuencia. Y si haces esto, pues esto va a venir para ti. Si tú te humillas ante mí, Dios va a bendecir. Si no te humillas, va a haber destrucción. Y todo lo que dice la Biblia se manifiesta. Entonces, ¿por qué no creemos o no queremos creer en algo que comprobamos, que está comprobado? O sea, si ahorita la sociedad dice, no, pues es que la ciencia es la buena porque la ciencia se comprueba. Bueno, hay muchos hechos históricos que nos están diciendo que lo que dice la Biblia es verdadero y es real. Uy, ¿por qué no lo creemos? Porque no queremos, porque a veces no nos conviene a nuestros intereses propios y personales. Y entonces en esos intereses propios y personales decimos, no, pues mejor hacemos un ladito la Biblia ahorita
y a mí me conviene mejor seguir. ¿Por qué? Porque la Biblia condena el pecado. Hasta ahí nos quedamos. Pero no nos quedamos en que si te arrepientes, Dios te perdona. Dios te perdona. No, la Biblia condena el pecado nada más. Ahí va a quedar. Por eso mejor no hacemos esto, no hacemos lo otro. Pero, ¿por qué no nos vamos? Bueno, si te arrepientes, Dios te va a perdonar. No queremos aceptarla porque de momento no le conviene a veces a la sociedad. Bien, estamos hablando de ética en dos vertientes, aunque nos estamos deteniendo un poquito en la parte social, para que tú puedas entender a lo que hoy está viviendo tu vida, a lo que hoy están viviendo tus hijos en la escuela, a lo que hoy escuchas a través de medios, en lo que hoy lees a través de los diarios, cuál debe ser realmente la posición de nosotros en cuanto a la ética, en cuanto a al tiempo que estamos viviendo hoy. Y yo a lo mejor lo debí haber preguntado al inicio de nuestro programa, es ¿qué es la ética? Ya escuchamos una definición. ¿Y qué no es ético? ¿Qué no es la palabra ética? ¿Qué no es? ¿Y qué sí es? Como definición lo escuchamos y es posible que lo volvamos a escuchar en un momentito la definición, pero ¿qué no es ético? ¿Qué podemos englobar en esa parte de lo que no es ético y lo que se puede estar viviendo en los hogares? Es que lo podemos ver desde el punto de vista bíblico. Casi siempre hago eso. En Gálatas, ¿sí? Las obras de la carne y las obras del espíritu, ¿sí? Entonces ya desde ahí ya Dios nos define qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es la ética y qué es la inmoralidad, ¿sí me explico? Entonces empieza a definir qué es el ser humano desde su perspectiva carnal y qué es lo que usted o lo que nosotros hacemos cuando estamos en una vida espiritual, ¿sí? Pues Gálatas capítulo 5, podemos leerlo de antemano, que son las obras de la carne. Después las obras de la carne, orgías, maledicencias, concupiscencias, borracheras y todas esas cosas, ¿verdad? Y nombra muchas, pero viene a dar con las cosas del espíritu, que son amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no hay ley? Que no se va a corromper, que no se va a castigar por hacer el bien desde Dios, ¿verdad? Porque la humanidad sí castiga. Cuando usted hace un bien, por ejemplo, cuando es paciente, llega el malo y le empieza a decir, a vituperar, pues, ¿por qué lo estás ¿por qué te detienes? ¿Por qué no haces esto? Y tú eres paciente, tú eres templado, estás cumpliendo con lo que Dios dice, mas sin embargo quiere la humanidad que usted hable desde los términos seculares de la carne, diciendo, no, golpéalo, maldícelo, destrúyelo, mátalo, ¿verdad? Comienza a hacerlo de esta manera, pero desde ahí lo podemos abrir completamente lo que es ético y lo que es inmoral, ¿sí? Desde la perspectiva de Dios, desde lo espiritual, el amor es lo principal. Porque una vez que tienes amor, perdonas, el amor cuida a los demás y todo esto, entonces de ahí lo podemos subrayar desde la perspectiva, desde Gálatas capítulo 5. Contra tales cosas no hay ley. Adelante. Yo entraría en el punto de no decir qué es ético y qué no es ético. La ética estudia la conducta, ya sea mala o buena. Ese sería. Nada más que sería éticamente correcto y que sería éticamente incorrecto, más bien. Eso pudiéramos hacer el argumento. Bueno, para determinar quién es lo bueno y lo malo, no es la sociedad, sino lo que nos puede decir la palabra de Dios. Sería más bien. Sí, de hecho tenemos uno de muchos casos que nos muestra la palabra de Dios. Es cuando el profeta viene con David y le dice, mira, un hombre tenía muchos corderitos y su vecino solo tenía uno, y resulta que cuando viene a visitarlo un familiar de lejos no quiere matar ninguno de sus corderitos y agarra el que tenía el pobrecito, no, y se lo quita. ¿Qué crees que merezca? Y David tal vez atendiendo a su razón, a su yo, el celo de la ley, al celo de la ley, dice, el tal merece morir. Y cuando le dice el profeta, no, es que ese eres tú, entonces como que le cae un balde de agua fría, porque a veces nosotros mismos en nuestra forma de juzgar no somos éticos.
Bien, que estamos en 96.9 FM Radio Consentido y transmitiendo también a través del canal de Omar Barraza Pastor. Es una bendición. Estamos hablando de la ética en la cuestión moral. Y yo me quedaba con la última frase del versículo de Gálatas: contra tales cosas no hay ley, porque lo hemos leído y nos hemos cansado. Pero en la profundidad de la frase o en la aplicación clara y estricta de la frase, la ley termina por enjuiciarte. La ley termina por ejercer al final un veredicto a determinada acción, a determinadas cosas, la ley. ¿Cómo aplicamos esta palabra? O alguien que lo ha leído y ni siquiera se ha detenido a meditar en esta frase, al final del día, aunque son acciones positivas, nos pueden generar un final, nos pueden generar un juicio, sí, bueno o malo, que al final del día es como la ética. Sí, es. En el término de contra tales cosas no hay ley, es como así decirlo: usted está en un trabajo y en el trabajo hay un horario de llegar. El horario de entrada es a las 6 de la mañana, vamos a así decirlo, porque pues hay mucha gente que trabaja en las empresas de maquiladora. Si usted llega 10 minutos tarde o se pasa de los 10 minutos de reglamentarias, ¿qué es lo que proporciona una consecuencia? Que viene siendo una deducción en su salario. Y si se juntan varios tipos de eso, llega hasta el momento en que lo pueden correr. Más sin embargo, si usted llega 15 minutos antes de las 6, nadie le va a decir nada. A veces ni le van a aplaudir y mucho menos le van a pagar esos 15 minutos que llega temprano, ¿sí? En el caso de lo que dice la Escritura en cuanto contra tales cosas no hay ley, es porque en el amor no hay un castigo, ¿sí me explico? No hay un castigo de parte de Dios, al contrario. Por el amor hay un beneficio, algo que proviene de Dios, porque cuando usted es amoroso, cuando usted es compasivo, usted recibe amor y compasión de Dios, ¿sí? Y así lo dice, si tu hermano te debe dinero y vas con el rey y le dices al rey: déjame, te debo tanto, te debo 15,000, ayúdame, mira, y el rey tiene compasión de ti y te cancela la deuda. Pero tú sales de ahí y el que te debe 1,500, tú lo agarras y lo azotas y lo golpeas y le dices que te pague esos 1,500. Si el rey te ve, te va a agarrar y no te va solamente a cobrar 15,000, te va a pagar más, te va a cobrar más. Es lo mismo en este caso, cuando tenemos este orden, contra tales cosas no hay ley, quiere decir que contra las cosas buenas no hay castigo. Al contrario, siempre va a haber beneficio tanto para el que te recibe el bien como para ti que lo produces. Por esa razón el apóstol Pablo dijo: Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley. No porque la ley de Dios o la ley mosaica sea una maldición, sino por las consecuencias o por la doble moral que vivían los hijos de Dios o el pueblo de Israel en cuanto a la ley. ¿Qué dijeron a la mujer adúltera cuando la llevan con Jesús? La ley de Moisés dice que hay que matarla a pedradas. Ok, está bien, ¿no? En pocas palabras yo podría parafrasear un poco: ahí está la mujer y el hombre. Entonces, esa falta de ética, el Señor la reprobó y dice: el que ama, el que tiene misericordia, él no tiene ley. La ley se hizo para los transgresores, no para los obedientes. No, y es que al último entramos en el aspecto de la situación del ser humano, la naturaleza humana. Hay una división que se caracteriza, yo siempre los menciono, explico de los 3 derechos: el derecho natural, el derecho divino y el derecho eclesial. Y dentro del derecho natural nosotros vivimos una regla natural, nuestra vida, nuestra propia naturaleza, nosotros lo vamos enmarcando. Pero nuestra propia naturaleza, nosotros estamos sometidos a una ley natural. Por eso el hermano nos dice, ¿verdad?, que nosotros estamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, las inclinaciones que nosotros tengamos hacia las personas, hacia nuestra naturaleza, por ejemplo, si practicas adulterio, practicas fornicación, practicas lascivia, inmundicias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, todo eso que nos dice Gálatas, si tú lo practicas, la situación, tu situación natural va a traer una consecuencia. Una consecuencia natural. No es necesario que venga Dios
y te consuma, no. Un latigazo. Sí, no, la misma naturaleza te va a traer una consecuencia a ti. Así es. Esa misma naturaleza, porque estamos regidos bajo la ley de la natural del ser humano. Esa ley natural y va a traer una consecuencia natural. Cuando ya entramos en el aspecto del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, ya es que quiere decir que, por ejemplo, el Señor, cuando dice la Escritura, anulando el acta de los decretos, anulando el acta de los decretos que está sobre nosotros, quiere decir que estas prácticas no están en nosotros y no va a haber una consecuencia. O si no están en nosotros, no hay una consecuencia. Y entonces por eso no hay contra estas, el amor, no hay una ley en este sentido natural que nos traiga una consecuencia, sino al contrario, una bendición, una estabilidad, una vida, y luego sobre todo nos prepara para la vida eterna. Pero cuando nosotros hay prácticas en esta, en las borracheras, ¿qué producen? Los pleitos, ¿qué producen? Las contiendas, todo esto produce conflictos, desgaste, consecuencias emocionales, espirituales, físicas. Entonces la naturaleza por sí sola te va a condenar, pero lo otro no. Por eso dice contra el amor, el gozo, no hay una ley que te vaya a condenar. Al contrario, si tú vives con estas características, pues tú vas a tener esa garantía de vida eterna y de paz, de estabilidad, de muchas cosas. Estamos hablando de ética en lo social. Queremos profundizar también en la parte pastoral y en la parte espiritual, pero yo creo que eso será en nuestro próximo programa. Por lo pronto, hoy queremos ir diciéndole a la gente que sin importar la condición en la que hoy esté, porque hoy estamos en una apertura, aunque estamos hablando de ética y de un principio, estamos hablando de una ética que nos lleva a redireccionar nuestra vida, nuestros sentimientos y como consecuencia tener un acceso a la vida eterna. Y yo, a ti, querido Radio Escucha, a ti, querido hermano o amigo que nos escuchas o nos verás en YouTube en cualquier momento, te invitamos a que participes, te invitamos a que te acerques en tu colonia, en tu fraccionamiento, en donde tú estés. Ahí hay una congregación. Ahí hay un lugar de reunión donde tú te puedes acercar. Es posible que alguien diga, yo no necesito mi ética personal o mi ética de interpretación de la palabra o de la ciencia. Me dice que no me acerque a ningún lado. Entonces yo los invito a que hagamos una invitación a aquel que no se reúne, a aquel que se reúne poco, y que de alguna manera con palabras aplaudamos a aquel que se reúne con frecuencia en las iglesias, Oscar. Sí, dice la Biblia que decía Jesucristo, ¿verdad? A los fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Sí. Y entonces ahorita la sociedad está muy enferma. Y necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios para que nos restaure, para que nos levante, para que nos fortalezca. Y entonces el acercarnos ahí, no tenemos que estar bien para acercarnos a la iglesia. Al contrario, por esa condición nos acercamos, ¿verdad? No somos perfectos porque estamos en la iglesia, no. Estamos en la iglesia porque somos imperfectos y porque necesitamos a Cristo. Así es. Adelante, Juan. Yo les aconsejaría que pues no hicieran caso a las palabras vanas, ¿no? Mientras alguien por ahí te dice o tu pensamiento te dice para aquí congregarnos, si son hipócritas, si hay pecados, si no son derechos, bueno, mientras le sigues haciendo caso a la voz del enemigo, el enemigo va ganando terreno para guiar tu alma al infierno. Yo te invito a que te congregues. La palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres. Siempre hay algo que aprender y siempre va a haber una palabra de bendición, de poder y de ánimo para tu vida. Pastor Gabriel. Terminaría yo creo con un pequeño chiste, ¿verdad? Estaba ahí en una congregación y de pronto estaban en la adoración y llega el hermano hacia atrás y encuentra que no está su cartera y comienza a decir, un ladrón me ha robado,
y el pastor empieza a gritar, gloria a Dios, los pecadores por fin vienen a la congregación. Yo creo que así es, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que hay siempre algo que aprender y que siempre hay algo que ignoramos. Y en base a lo que ignoramos podemos resolver nuestra ignorancia, y en base a lo que aprendamos podemos vivir de una manera mejor. Amén. Cuando hablamos de ética y te invitamos a que participes en la congregación que te queda cerca de tu casa, que no dejes de asistir, que no dejes de ir, que no dejes de reunirte, que no dejes de congregarte, es porque conocemos y sabemos que hay una gran necesidad de Dios, pero la venida del Señor está tan cerca, que necesitamos estar cerca del Señor, que necesitamos estar cerca de su presencia. Y yo creo que el lugar ahí en tu iglesia, ahí en tu colonia, en tu fraccionamiento, puede haber un buen lugar donde congregarte. Sigue al Señor, guarda tu alma. Si tú te congregas y tú eres un hijo de Dios y estás siguiendo principios éticos de verdad, te invitamos a que te guardes, te mantengas, no te desesperes. El Señor está próximo a venir. Estamos a través de Radio Consentido 96.9 FM, es Apóstoles en los Hechos. Estamos a unos minutitos, un segundito de terminar, y yo te invito a que te mantengas en sintonía toda la semana de esta estación, y los martes a las 11 de la mañana estamos aquí para traer una plática que pueda alimentar, que pueda educar, que pueda servirte para que tú continúes caminando en la vida cristiana. Tenemos unos segunditos, muchachos, nos vamos. Sí, no, pues yo les invito a que confiemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da muchos consejos para cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea en cualquier trabajo en que estemos, para la familia, para esto, y nos va a guiar a una vida de estabilidad emocional. Definitivamente la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Cualquier tema que busques, cualquier tema que te inquiete, la palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces, por ahí hay una inscripción en el cerro gritándonos, ¿no?, al diario: la Biblia es la verdad. Léela, escudriñala, léela, practícala, vívela y practica los valores del reino. Pastor Cabrales. Dice la Escritura, Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces la palabra del Señor nos puede convertir en los seres humanos que Dios desea. Te invitamos también a que navegues a través del canal de YouTube de Omar Barraza, pastor. Encontrarás un alto contenido, un contenido de bendición, un contenido de protección. Te invitamos a que te mantengas ahí, que navegues en este canal, y yo creo que va a haber contenido que aliente tu alma, que sea de bendición, que sea de protección para ti. Mantente también en sintonía de esta estación. El concepto de Apóstoles en los Hechos no es como una en la aplicación de un título, es más bien en la búsqueda de aplicar la palabra que fue expuesta a los apóstoles, y que en los hechos hubo un cumplimiento, y de que eso hoy nos alcanza a nosotros, y hoy seamos cristianos que fuimos alcanzados por aquella predicación y por aquel mensaje predicado a un grupo de 12, y estos expandieron el mensaje por todo el mundo. Así es de que ese es nuestro concepto. Nada tiene que ver con títulos, sino que adoramos al Señor, glorificamos su nombre. Donde quiera que veas este concepto, vas a saber que hay buen contenido, que estamos tratando de hablar cosas que se vean para nosotros. Deseamos que la gracia y el favor de Dios estén contigo. Nos despedimos y nos reencontramos pronto en esta estación y en este canal. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.